Muy buenas noches para todos nuestros oyentes. Una vez más, bienvenidos a nuestro podcast Noches Jurídicas, un espacio para comprender el derecho sin complicaciones. Soy Natalia Márquez y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el abogado Juan Felipe Giraldo Jiménez. Juan, buenas noches. Hola Natalia, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, igual que todos los oyentes. La intención de esta noche, gracias por la invitación antes que nada, la intención de esta noche es tratar de volver un tema jurídico muy ameno y de entendimiento para todos los oyentes de cara a que puedan ser utilizados, a que pueda ser utilizado en su momento y que pues, no tengan dificultades algunas al momento de ser utilizado cuando sea necesario. Bueno, Juan, muchas gracias, primero que todo, por aceptar nuestra invitación. Y para contextualizar a nuestros oyentes con quien nos encontramos en este momento, cuéntanos a qué te dedicas o cuál es tu perfil profesional. Bueno, Natalia, te cuento, soy abogado egresado de la Universidad de Caldas. He tenido la oportunidad de estar trabajando en diferentes sectores, tanto público como privado, en la administración pública, en sector privado, en el sector automotriz. Y desde el 2017 soy servidor judicial en diferentes cargos, sea esto secretario, oficial mayor, y hasta el 2024 tuve la oportunidad de ejercer el cargo de la dignidad de juez de la República. Hola, hola, queridos seguidores. Como siempre, muy felices de que nos acompañen en nuestros episodios. Buenas noches para todos y buenas noches, Juan Felipe. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy vamos a hablar sobre la prescripción adquisitiva de dominio o la conocida pertenencia sobre bienes que están en una edificación, pero la misma no tiene un régimen de propiedad horizontal. Entonces, Juan, para aquellas personas que de pronto no están familiarizados con estos términos, ¿de qué manera podemos definir en qué consiste la propiedad horizontal y en qué consiste la prescripción adquisitiva de dominio o la conocida pertenencia? Bueno, son dos temas de total interés pues para los oyentes y para nosotros también los abogados de constante utilización. Bueno, lo primero que hay que saber es que en Colombia hay una dificultad en 1948 como consecuencia del conflicto político que se estaba presentando en Colombia, particularmente como consecuencia de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, 9 de abril de 1948. En Bogotá fue devastado el centro, como ya todos lo sabemos, y de diferentes partes del país fueron confluyendo de la parte rural a la parte urbana, especialmente en Bogotá, y allí se empezaron a encontrar todas estas personas de diferentes regiones a convivir en un mismo espacio físico. Se encontró la necesidad del Estado de decir, bueno, estas personas, ¿cómo hacen para vivir en un mismo espacio físico y a quién le corresponde qué o quién es dueño de qué? Ante esa necesidad, el ordenamiento jurídico dijo, venga, si usted vive en el primer piso, antioqueño, si usted vive en el segundo piso, Rolo, o si usted vive en el tercer piso, Pastuso de la región de Nariño, yo, en virtud de la ley, estoy hablando como si fuera la ley, voy a tener la posibilidad de no que usted haga uso de un espacio físico simplemente, sino solamente atribuirle también jurídicamente una titularidad sobre ese espacio. Voy a hablarlo de forma más concreta o con otro ejemplo para hacerme entender de forma más fácil. Fallece el padre deja un lote de terreno, pero en ese lote de terreno una edificación de 5 o 6 pisos, tiene 5 hijos y a cada uno de sus hijos le entrega un piso en específico. Cuando los hijos empiezan a decir qué es lo que tienen, jurídicamente ellos no tienen un apartamento, el apartamento 101, 102, 103, el apartamento 1, 2, 3, 4, 5, sino que lo que tienen es una cuota aparte del derecho sobre ese lote de terreno que está mejorado con la edificación. Para poder ellos ser dueños de ese apartamento en concreto, de la cocina, de la sala y de todo aquello que hace parte de ese espacio físico, esa edificación tienen que someterlo al régimen de propiedad horizontal. Y eso actualmente se encuentra reglamentado en la ley 675 que permite que una edificación construida o por construirse pueda ser sometido al régimen de propiedad horizontal y así, desde el momento en que se hace a través de escritura pública, con todas las formalidades establecidas por la ley, ya ellos no son propietarios de común sobre un mismo lote de terreno con una edificación, sino que son dueños de cada apartamento
de forma individual, pero también son copropietarios de lo que hace parte del bien principal, que es sobre el cual está construida la edificación. En términos generales, si quiero utilizar la definición de la Ley 675, la Ley 675 lo que permite es la coexistencia de bienes privados y bienes comunes en una misma edificación. En cuanto a la segunda pregunta, ¿qué es la prescripción adquisitiva del dominio? La prescripción adquisitiva del dominio, para hacerlo más ameno frente a los oyentes, hay que entender lo que es la posibilidad que le otorga la ley a los ciudadanos para ganarse el dominio o poder decir que yo soy dueño de las cosas con el paso del tiempo. Entonces la ley lo que hace es decirle al individuo en particular: usted que ha estado cultivando, sembrando y construyendo durante un tiempo específico, lo que hago es que yo le reconozco ese tiempo que usted estuvo allí para poder que un juez de la República, a través de una sentencia judicial, lo reconozca a usted como dueño. Y no es que la ley esté permitiendo apropiarse del bien ajeno, o no es que la ley esté permitiendo, como también me han dicho, robarse las cosas para que con el paso del tiempo yo me convierta en propietario. No, lo que la ley está haciendo es permitiéndole a alguien que con su fuerza y con su trabajo dedicado a la tierra, la misma ley castiga a quien no ejerce la propiedad, el propietario, y le permite un beneficio a quien sí efectivamente ha ejercido sus actos, para que la ley le diga: usted, a partir del cumplimiento de los requisitos legales, usted ya es propietario. Esa sentencia se inscribe y después de ese momento de inscribir la sentencia ya es legalmente propietario del bien sobre el cual ha ejercido esos actos, que ya más adelante me imagino que tocaremos el tema sobre la posesión. Excelente, Juan, muchísimas gracias por esa explicación. Creo que muchas personas se sintieron identificadas, no solo por la posesión en zonas rurales, sino también en las urbanas. ¿Qué opina, Nata? Claro que sí, sí. Bueno, y para contextualizar pues más a nuestros usuarios, entonces Juan, cuéntanos cuáles serían esos principales requisitos para presentar una demanda por prescripción adquisitiva o por pertenencia. Bueno, varios temas a tocar en este asunto. Lo primero es que el ordenamiento jurídico en Colombia permite adelantar procesos en causa propia o a través de un apoderado judicial. La primera recomendación es que, como este tipo de procesos tiene cierta exigencia desde el punto de vista técnico y jurídico, pues la primera recomendación es que siempre busquen la asesoría de un abogado. ¿Cierto? Así es. Lo segundo es que para poder adelantar un proceso de pertenencia se tiene que cumplir unos requisitos específicos, entre ellos la jurisprudencia, esto es, las providencias de las altas cortes que han venido desarrollándose durante el tiempo ha establecido cuatro requisitos generales. El primero es la determinación de la cosa. La segunda es que se trate de bienes objeto de prescripción, o sea, que sean prescriptibles. El tercero es que se ejerza una posesión pública, pacífica y de forma ininterrumpida, y que además esa posesión se haya ejercido durante el tiempo establecido por la ley. Entonces empiezo con el primer asunto, que es el objeto sea determinable. Aclaro algo previamente para poder dar el tema con la explicación que corresponde. Como estamos buscando que la persona con el paso del tiempo se convierta en titular del derecho real de dominio, hay que tener claridad que solamente el derecho real de dominio, como derecho de carácter real, es aquel que se ejerce sobre las cosas que existen. Lo digo de otra forma: yo solamente puedo ser o convertirme en propietario de algo que existe físicamente. Sea esto mueble, que se pueda mover, de trasladar de un lugar a otro, o sea inmueble, que según la definición traída por el código es aquella que está adherida al suelo o que no tiene movilidad en determinadas circunstancias, ¿cierto? Entonces lo primero es que la cosa sea determinable. ¿Cómo hago para convertirme entonces en propietario de un bien con el paso del tiempo? Y si el primer requisito es que la cosa sea determinable, señores y señoras, pues que efectivamente, si me pretendo ganar por prescripción el dominio de una moto, pues decirle al juez de la República cuál es la moto, qué marca es, el chasis que tiene, el número de serial del motor y todas las circunstancias que le permitan a ese funcionario judicial determinar la cosa, en este caso, mueble. Ahora, si se trata de un bien inmueble, un lote de terreno, una casa de habitación,
Mejorado con una casa habitación, pues decir efectivamente los linderos, la matrícula inmobiliaria, la ficha catastral y todos aquellos pormenores que me permitan identificarlo específicamente en bienes rurales, el paraje donde está ubicado o cómo se le conoce en la región. O sea, lo importante es que yo cuando me presento ante el juez de la República le dé todas las herramientas para decirle cuál es el bien y en qué condiciones y qué características tiene. El segundo requisito es que se trate de bienes prescriptibles. ¿Por qué hay que determinar eso? Porque también la ley y la Constitución determinan cuáles bienes no son objetos de prescripción adquisitiva del dominio. ¿Por qué es importante esto? Porque me han preguntado, doctor, ¿yo puedo ganarme por prescripción adquisitiva del dominio el Parque Simón Bolívar o la calle que queda al frente de mi casa? Y la respuesta es no, porque efectivamente eso tiene una categoría especial que según la ley son bienes de uso público que afectan el interés general de la ciudadanía y por lo tanto la ley y la Constitución prohíbe a través del paso del tiempo convertirse en propietario del mismo. Vea que yo tengo, ejemplo, unos bienes que pertenecieron al municipio y que con esos bienes yo he ejercido mi actividad comercial. Ejemplo, un vehículo que me lo entregaron a mí para ejercer los actos de entrega de medicamentos o entrega de correspondencia y que con el paso del tiempo yo ya empecé a guardarlo en mi casa y que después mi hijo ya lo utilizaba y que fue pasando con el tiempo la utilización para toda mi familia. Ese bien tiene una categoría especial que llaman bienes fiscales. ¿Por qué? Porque pertenecen a una entidad pública y por lo tanto tampoco son objeto de prescripción adquisitiva del dominio. Todo aquello entonces, para concluir, que no esté prohibido por la ley para ser adquirido por prescripción adquisitiva, quiere decir que entonces puede prescribirse de la forma de acuerdo a lo que establece el ordenamiento jurídico. Ese es el tercer requisito. El cuarto requisito es ejercer la posesión y que esa posesión sea de forma ininterrumpida, pacífica y de forma pública, ¿cierto? Entonces, es importante tener claridad sobre tres categorías jurídicas en las cuales yo me puedo relacionar con las cosas. O yo puedo ser propietario de las cosas, que es el derecho de dominio, puedo ser tenedor de las cosas, o la tercera categoría, que es la que nos interesa, puedo ser poseedor de las cosas. Primera categoría es cuando soy propietario de las cosas o tengo el dominio. ¿Por qué sé que tengo el dominio? Pues porque no solamente puedo utilizar y gozar la cosa para lo cual está hecha, sino que jurídicamente la ley me protege y me dice, usted puede también disponer de la cosa. ¿Qué quiere decir eso? Puedo venderla, puedo donarla, puedo transferirla a través de cualquier medio, puedo grabarla con prendas o hipotecas o garantías mobiliarias o incluso sobre la misma pueden ejercerse limitaciones. Volviéndonos un poco a lo técnico, eso se conocen como facultades materiales, uso, goce y consumo, y facultades jurídicas, facultad de disposición jurídica, ¿cierto? ¿Quién tiene esas dos facultades? Tanto las materiales como las jurídicas, solamente el propietario. Cuando vamos a la otra categoría, el tenedor, y lo hablábamos antes de iniciar con la grabación, el tenedor no es aquel herramienta que utilizamos para alimentarnos, sino que es una categoría jurídica que trae el ordenamiento jurídico para aquella persona que tiene las cosas. Y cuando tiene las cosas, la misma ley le está diciendo, usted puede usar las cosas, facultades materiales, pero no puede disponer de ellas. ¿Y por qué no puede disponer de ellas? Porque lo que usted está haciendo constantemente con el uso de las cosas es reconocer que otro es dueño. Típico caso de tenencias, el contrato de arrendamiento, el contrato de comodato, el contrato de mutuo, que siempre me está identificando a las personas como tenedores de las cosas, ¿cierto? El contrato de depósito sería otro ejemplo de ellos. Pero entre esas dos categorías jurídicas y en relación con las cosas, hay otra que identificamos como el poseedor. Y el poseedor es aquella persona que usa la cosa, se hace ver públicamente como el dueño de la cosa, pero que jurídicamente no lo es. Ese poseedor es el que está en busca siempre de conseguir las cosas con el paso del tiempo. Y ese es precisamente el individuo que busca a través de la prescripción adquisitiva y a través de la pertenencia, que es el proceso que jurídicamente se le conoce a la acción que concede el ordenamiento jurídico para que gane con el paso del tiempo
ese derecho perseguido que es el dominio, ¿cierto? Entonces podemos, en una escala de relación con la cosa, el que tiene menor relación con la cosa, pero que solamente lo utiliza es el tenedor. El que tiene una mayor relación con la cosa, pero que no alcanza a disponer de la cosa, es el poseedor. Y el que ya tiene la totalidad de las facultades que otorga la cosa, que es el propietario. Pero esa posesión, para poder ser reconocida dentro del ordenamiento jurídico, tiene que ser de forma pública, tiene que ser de forma pacífica y tiene que ser de forma ininterrumpida. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me quiero ser o quiero hacerme ver ante la sociedad como poseedor, pues no me puedo esconder en la casa con la camioneta y decir que voy a esperar que pase el tiempo para ganarme la cosa por prescripción adquisitiva del dominio. No, por el contrario, lo que tengo que hacer es utilizarla y demostrarle a la sociedad en general que yo estoy haciendo o ejerciendo los actos que el dominio me permite. Este caso es como si estuviese siendo yo el propietario, aun cuando jurídicamente todavía no esté reconocido en esas condiciones. Eso es de forma pública. Y de forma pacífica es que no sea de forma violenta, que no sea de forma, digámoslo así, agrediendo los derechos de otras personas, ¿cierto? Sí. Y el último elemento, que esa posesión tiene que ser de forma ininterrumpida, eso es, de forma constante en el tiempo. No puedo ejercer la posesión durante 3 años, dejar de tener la relación física y espiritual, digámoslo así en esos términos ideológicos, con la cosa y volver a retomar un tiempo posterior. Tiene que ser de forma constante en el tiempo. Y el cuarto requisito es el cumplir el tiempo que legalmente está establecido en la ley. Y acá hay que hacer una diferenciación. Hay prescripción extraordinaria y hay una prescripción ordinaria. Para no confundir a los oyentes con la distinción entre una y otra y abreviarlo en términos concretos, hay unos requisitos que se exigen para la prescripción ordinaria, que son 5 años, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por la ley, que para esos el profesional del derecho precisará las condiciones específicas sobre el tema, y hay otra que es la extraordinaria, que se exige con el paso del tiempo y que es un término de 10 años. Aclaro otra cosa para no llevar a confusión a los oyentes y mucho menos a los abogados, que por la misma dinámica en la pedagogía como se ha dado en las universidades pueden tenderse a confundirse. En la prescripción ordinaria, el término de prescripción para bienes muebles es de 3 años, el de bienes inmuebles es de 5 años. Para la prescripción extraordinaria, muebles e inmuebles es de 10 años. Así está reconocido en el ordenamiento jurídico y que nunca se vaya a confundir y nunca se van a presentar demandas pretendiendo una prescripción extraordinaria sobre bienes muebles aduciendo simplemente un término de 5 años. Eso en términos generales serían los 4 requisitos que trae el ordenamiento jurídico. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias por esas explicaciones. Supongamos que está Pepito Pérez, ¿cierto? Pepito Pérez ejerce una posesión cumpliendo el lleno de estos requisitos, ¿cierto? Tiene la identificación del bien, tiene la posesión, pero estamos hablando de una posesión extraordinaria de 10 años, ¿cierto? Y la está ejerciendo en el segundo piso del edificio Miraflores de X ciudad, ¿cierto? Si Juan quiere presentar la demanda por pertenencia, como le estamos hablando, pero este edificio en el que él vive no está sometido a un régimen de propiedad horizontal, ¿presentaría él obstáculos ya en el trámite judicial, teniendo en cuenta esto? Bueno, Cintia, la respuesta es interrogante. A lo largo de la historia, digamos así, el desarrollo jurisprudencial ha presentado diferentes posiciones, principalmente en la Corte Suprema de Justicia, pero claramente a lo que nos interesa a nosotros es darle la claridad actualmente a los oyentes en qué condiciones nos encontramos con el desarrollo que se ha tenido por parte de la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto? Y acá hay que tener un hito muy importante traído desde el 2020 con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en decir en este momento que la conclusión a la que se tiene que llegar es que un apartamento, yo lo puedo identificar como apartamento porque me permite vivir allí y puedo hacer uso del mismo, que haga parte de un edificio que no esté sometido al régimen de propiedad horizontal, sí puede ser objeto de prescripción adquisitiva del dominio por las formas que se instrumenten en su momento, ¿cierto?
La primera conclusión a la primera pregunta es sí se puede ganar por prescripción adquisitiva un bien que hace parte de una edificación y que no esté sometido al régimen de propiedad horizontal. La pregunta acá concreta yo la podría plantear en esa forma. ¿Cómo o qué requisitos adicionales se tendrían que presentar para poder adquirir por prescripción adquisitiva del dominio un bien que no esté sometido al régimen de propiedad horizontal y que haga parte de una edificación? Para poder llegar entonces a esa conclusión, lo primero hay que nuevamente recurrir a los requisitos previamente planteados. Entonces se plantea de la siguiente forma. Tenemos entonces una edificación que no tiene régimen de propiedad horizontal, de tal forma que cada piso es simplemente una relación física que yo tengo con la cocina, la sala, el dormitorio, pero jurídicamente eso no existe, ¿cierto? Yo empiezo a pensar, yo puedo identificar los linderos de ese apartamento en el espacio físico que está ocupando, y la respuesta es sí, yo los puedo identificar a través de la experticia, a través de un perito que me diga, este espacio físico que yo estoy utilizando en relación con el edificio, puedo determinar los linderos, y el primer elemento que tengo que identificar es que sí lo puedo hacer a través de un experto. Una vez identificado esos linderos del apartamento, yo ya tengo el primer requisito cumplido, que es la debida identificación del bien, ¿cierto? Acuérdense en determinación del bien. Ahora el segundo requisito es, ¿hay algún impedimento legal o jurídico que me impida adquirir por prescripción adquisitiva del dominio un bien sometido al régimen de propiedad horizontal? La respuesta es que no existe ningún impedimento desde el punto de vista ni legal ni constitucional que impida que ese tipo de bienes sean objeto de prescripción adquisitiva del dominio. Una edificación conformada por 3 niveles. En el segundo nivel estaba María y María ejercía su propiedad porque así estaba registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y ella ejercía los actos físicos y materiales sobre el segundo y el tercer nivel. Pero en el primer nivel estaba Rosario, que no era propietaria inscrita y ella tenía perfectamente acceso a ese primer nivel. María lo tenía de forma independiente a ese segundo y tercer nivel. Rosario, que es la del primer nivel, empezó a ejercer durante determinado tiempo sus actos de posesión y ella se hacía ver públicamente ante sus vecinos como la persona que pintaba el apartamento, hacía la limpieza correspondiente, se encargaba de decirle a las empresas de servicios públicos, a mí colóqueme un contador de forma independiente para la electricidad, un contador de forma independiente para el sistema de acueducto. Cuando se verificó esa edificación no estaba sometida al régimen de propiedad horizontal, entonces jurídicamente uno traduce eso con que existe un lote de terreno con simplemente una edificación conformada de 3 pisos. La señora Rosario presenta la demanda, en su momento presenta la demanda con el cumplimiento de los requisitos, cuando en su momento yo podía ejercer la función de juez de la República. En su demanda presentó la debida determinación de lo que correspondía al apartamento 101 donde ella habitaba y también indicó que ese apartamento en relación con toda la edificación equivalía a el 35% de toda la edificación. Como ella se hizo ver como poseedora, acreditó que era poseedora, demostró efectivamente su calidad de poseedora, también determinó bien el bien sobre los cuales ejercía la posesión, quedó debidamente determinado en la relación de ese apartamento 101 con toda la edificación, en su momento se le reconoció la pertenencia y se ordenó la inscripción parcial en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para que ella, al igual que la otra copropietaria, porque no se puede desconocer el dominio que también tenía la señora María del segundo y el tercer piso, de que también seguía siendo propietaria, pero ya Rosario del primer piso y María del segundo y tercer piso. Hay un tema en particular, los jueces de la República no pueden obligar a las personas a constituir el reglamento de propiedad horizontal, porque eso constituye un negocio jurídico que no puede violentar la autonomía de la voluntad de las personas. Lo que se hace es registrarlo como inscripción parcial en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para que cualquier acto de disposición sobre el lote de terreno y la edificación siempre tenga el consentimiento de quien adquirió por prescripción adquisitiva del dominio. Una vez se determine y se someta esa edificación al reglamento de propiedad horizontal, lo que va a ocurrir es el folio matriz
va a desaparecer porque lo que va a hacer la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos es conservar donde está la matrícula inmobiliaria del lote donde está construido y asignarle unas nuevas matrículas inmobiliarias a cada uno de los apartamentos de forma independiente, y así lo que hace es darle individualidad jurídica y material a los bienes que ya están sometidos a ese régimen. Bueno, Juan, ahora desde el punto de vista profesional y desde el cargo que usted desempeña en este momento, ¿cuáles son esas faltas o fallas que se han encontrado en el ejercicio profesional con los abogados litigantes al presentar, digamos, este tipo de procesos? Mira, Natalia, el principal error que se presenta en las demandas y que uno puede advertir como servidor judicial es que la demanda la presentan como la prescripción adquisitiva del dominio de cuotas partes. Me explico, no piden la adquisición del apartamento como unidad física o material, sino que solicitan la prescripción adquisitiva del dominio de una cuota parte como si estuvieran solicitando la prescripción de un derecho. Entonces la pregunta que yo le hago a los abogados es, si la posesión es un acto que se ejerce a través de funciones materiales y físicas sobre una determinada cosa, ¿yo cómo hago para ejercer actos de posesión sobre un derecho cuando un derecho es simplemente una idea? ¿Cierto? Entonces la primera dificultad que se tiene al momento de presentar las demandas es que los abogados no pueden presentar las demandas solicitando la prescripción adquisitiva del dominio sobre una cuota aparte, pretendiendo quedarse con el apartamento a través de la prescripción adquisitiva cuando lo que tienen efectivamente es un bien físicamente determinado, y así tienen que presentar la demanda, identificando el apartamento, identificando los linderos del apartamento, que hace parte de una edificación completa bajo el régimen de la prescripción de uno de menor extensión en relación con uno de mayor extensión, que así es lo que ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia. Conclusión, no presentar las demandas pretendiendo una cuota ideal, porque lo que se tiene que solicitar es la relación física que se tiene para adquirir ese derecho de forma material. Excelente, Juan. Creo que ha sido una gran sugerencia, ¿cierto? Para todos nuestros colegas y obviamente también para nosotras en nuestro ejercicio profesional. Entonces, teniendo en cuenta todas estas pequeñas pero grandes ayudas informativas, Juan, ¿cuál sería el tip de esta noche jurídica para nuestros oyentes? Bueno, el tip para esta noche jurídica, no decir a los profesionales del derecho y a los usuarios del sistema de administración de justicia y a los clientes que se tengan cada uno de los abogados que no escatimen los gastos en cuanto a peritajes. Si yo voy a presentar una demanda de prescripción adquisitiva del dominio, pues pago un buen perito para que el perito me identifique. Si es un predio rural que hace parte de una mayor extensión, pues que me identifique plenamente el bien que es objeto de prescripción. Pero que además de eso, cuando se presente la demanda, identifiquen el predio de mayor extensión, el predio de mayor extensión, y también facilítele la vida al juez indicando cuál es el remanente después de la prescripción adquisitiva del dominio, o sea, cómo van a quedar los bienes después del proceso de pertenencia. En cuanto a los bienes que están no sometidos al régimen de propiedad horizontal y que lo que se pretende es eso, también el perito será de gran utilidad para determinar los linderos del inmueble y así facilitarle al abogado litigante la pretensión, y esa pretensión facilitarle la vida al juez de la República al momento de reconocer eso en sus declaratorias a través de la sentencia judicial que se profiera en ese sentido. Listo, creo que quedó bastante claro el tip de esta noche jurídica. Hemos culminado, Nata. Claro que sí. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio. No olviden suscribirse y seguirnos para mantenernos informados. Los esperamos en nuestro podcast y en nuestro próximo episodio, el cual se llevará a cabo cada 15 días los jueves. Pero bueno, creo que hay una conclusión importante antes de terminar, es que entonces no podemos negar la prescripción de un primer piso o fracción de un predio porque no está sometido a propiedad horizontal, ¿sí? Es decir, la propiedad horizontal es una forma especial de dominio adicional. Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio,
por las explicaciones. Esperamos que para todos nuestros oyentes haya sido de gran claridad. Y bueno, si quieren saber más sobre este tema o si tienen preguntas, no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales de Instagram y YouTube o al WhatsApp 322-618-7638. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, feliz noche.